Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a hablar sobre un problema donde relacionamos la parte hidrostática del empuje de Arquímedes con el movimiento ondulatorio. Y lo que pretendo que aprenda en este tutorial es los principios de flotación, ver cómo funcionan las condiciones de equilibrio y determinar el periodo de las oscilaciones de un cuerpo que se encuentra en principio en estado de flotación, pero que vamos a ver que se producen una serie de ondulaciones con respecto al nivel de referencia. Bueno, pues el problema nos dice que el líquido de la imagen es un fluido que consideraremos perfecto, de densidad 1000 kilogramos partido por metro cúbico. La boya es un cilindro homogéneo de 850 kilogramos de masa y una sección recta de 0,7 metros cuadrados. El muelle se encuentra alineado con el eje de la boya y tiene una constante de 5 kN partido por metro. Nos piden que hallemos el periodo de las oscilaciones verticales que tiene la boya. Bien, pues esto es una representación esquemática que he intentado hacer aquí para que sea mucho más visual el problema. Esto sería el equivalente a la boya. Si nosotros cortáramos este elemento por la mitad, tendríamos una sección recta de un cilindro donde su sección en metros cuadrados pues sería 0,7 metros cuadrados. El muelle que aparece aquí, que tendría una constante recuperadora K para aplicar luego la ley de Hooke correspondiente a 5 kN partido por metro, y este sería nuestro nivel de referencia, sobre el cual nosotros vamos a establecer luego una variación. Bien, pues si estudiamos el reposo, es decir, cuando todavía no existe ningún tipo de oleaje, lo que vamos a encontrar es que el elemento de equilibrio que se encuentra, el sumatorio de fuerzas, va a ser igual a 0 y las fuerzas que intervienen van a ser fundamentalmente 3. Por un lado, el peso de la boya, por otro lado, la tracción que ejerce el muelle, que está sometido a una elongación, y por último, el empuje vertical que el propio líquido hace que el cuerpo sufra debido al volumen que está siendo desalojado debido a a la propia estructura de su cuerpo. De tal manera que entonces nos quedaría que E sub 0, que es el empuje en el estado de reposo, menos el peso, menos la fuerza del muelle en condición de reposo, en el punto de equilibrio, sería igual a 0. Si nosotros ahora evaluamos cuando viene una ola positiva, es decir, una ola que hace crecer este punto de equilibrio con respecto a la boya, lo que va a hacer es que el muelle va a tender a alargarse. Entonces esta elongación la vamos a llamar X. Bien, pues cuando se elonga, la fuerza del muelle se incrementa, porque sería K por X, por el incremento de X que estamos sufriendo, el peso se mantendría constante y el empuje también se va a ver afectado. Bien, pues la forma en la que se va a ver afectado, esta es nuestra relación, digamos, en equilibrio, sería que el nuevo empuje menos el peso menos la fuerza, tened en cuenta que aquí estamos evaluando los sentidos, lógicamente, luego hemos considerado el empuje positivo y el peso y el muelle harían lo que es la función negativa del sumatorio de fuerza. Pues sería igual a la masa por la aceleración. Hemos expresado, en vez de ponerlo como aceleración para establecer la ley de Newton, de la dinámica, lo que hemos establecido es como la variación, la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Esto, el motivo de hacerlo así es obtener una ecuación diferencial que va a ser conocida y que luego vamos a poder establecer en función de su frecuencia. Y de ahí vamos a poder extraer luego nuestro periodo, que es lo que nos pide. Bien, pues tenemos que nuestra fuerza sería F igual a F sub 0 más K por X, es decir, el muelle al elongarse, tenemos una fuerza inicial, que es la que tenemos siempre residual debido al estado de reposo, más un incremento debido a la nueva elongación que sufre el muelle, el peso que no varía, que sería M por G, y el empuje que se ve afectado. En este caso vamos a tener una variación debido a que el empuje inicial se ve reducido en ρ G por A por X. Es decir, nosotros cuando vamos a tener una cantidad que vamos a subir del cuerpo, lo que vamos a tener es que va a haber una variación con respecto a la cantidad de cuerpo que queda sumergida dentro del fluido. Bien, si nosotros planteamos la ecuación haciendo el agrupamiento que hemos visto antes, donde E menos P menos F igual a M por la doble derivada de la posición, tendríamos que la E vamos a ponerla con respecto a su valor general, que sería E sub 0 menos ρ por G por A por X, donde ρ es la densidad, G es la gravedad, y A la sección recta, menos P, que sería, vamos a sacar factor común en signo negativo, y nos quedaría que el peso es M por G, y F, que sería F sub 0 más K por X, igual a M por la doble derivada con respecto al tiempo de X. De tal manera que si nosotros recordamos que E sub 0 menos P menos F sub 0 es igual a 0, pues nosotros E sub 0 menos M por G, que sería esta P, y menos F sub 0, que sería este elemento, todo eso vale 0, con lo cual lo vamos a quitar de nuestra ecuación. Y se nos quedaría, limpiando los términos correspondientes, menos ρ por G por A por X menos K por X igual a M por la derivada segunda de X con respecto al tiempo. Si agrupamos los términos, sacando factor común la X, nos quedaría esta expresión de aquí,
Y si ahora agrupamos los términos de una forma más adecuada, nos quedaría que la derivada segunda con respecto al tiempo de la posición más todo este término por x es igual a 0. Pero este término, para todos aquellos que hayáis estudiado un poquito de ecuación diferencial y tengáis lo que es unos conocimientos físicos básicos, está muy conocida. Está muy conocida porque podemos utilizar una identificación de términos con la ecuación general, que correspondería a esta otra, donde tendríamos una ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio armónico, donde el problema de valores iniciales para una x igual a 0, que es la condición de equilibrio, nos quedaría que entonces x2' más omega al cuadrado por x es igual a 0. Este omega es el cuadrado de la frecuencia, con lo cual, como el cuadrado de la frecuencia lo podemos expresar como o bien omega ponerlo como 2pi por f, o bien como 2pi partido por el periodo, lo vamos a utilizar de esta misma expresión, como 2pi partido por el periodo. Elevándolo al cuadrado nos quedaría haciendo el término equivalente, que sería todo lo que acompaña a la x en la ecuación de arriba, sería este término de aquí. Si despejamos de aquí el correspondiente periodo, nos quedaría 2pi por la raíz cuadrada de la masa partido densidad por gravedad por la sección más la constante recuperadora del muelle. Sustituyendo datos y haciendo la operación correspondiente, nos quedaría que el periodo de oscilación de nuestra boya sería de 1,68 segundos, que es el resultado que nos solicita el problema. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto, que espero que haya sido de interés y que puede agrupar varios conocimientos que en un momento dado pues veis que puede confluir en un problema que a lo mejor no es tan habitual encontrarse. Y simplemente me queda recordaros que en la página principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos problemas resueltos, organizados por categorías, totalmente gratuitos, que os servirán en vuestras sesiones de estudio. Muchas gracias por tu atención y espero verte en el próximo tutorial.